Si usted trajo su Biblia, voy a invitarle para que la abra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer 4 versos del 26 al 29, aunque nos vamos a estar apoyando en el verso 28. ¿Estamos convenidos? Bien, dice de esta manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esta mañana te damos gracias, primero por la vida y la salud, por la libertad de estar aquí, Señor, y por atender el llamado que tú nos haces en este día, Señor, en el propósito de considerar lo que tu palabra enseña y dice para beneficio nuestro, Señor. Y juntos hemos alabado y bendecido al que está sentado en su trono de gloria. Y ahora, Señor, rogamos que tú nos bendigas a nosotros por medio de la exposición de tu palabra. Confiamos, creemos que así será y te damos muchas, muchas gracias. Amén y amén. Siéntese, por favor. Lo que voy a hablar, usted tome lo que le toca y lo que no le toca, no lo tome. ¿Sí? Lo que voy a hablar lo hablo porque muchas veces algunas de las personas que están aquí no pueden participar de la Santa Cena. Entonces solo quiero hacer una aclaración por medio de la Escritura, una forma práctica, sencilla y clave. Bien, Dios es un Dios de pactos. Isaías se va a casar el próximo sábado, o en otras palabras va a hacer un pacto con Anita, o un compromiso. Dios es un Dios de pactos. Dios, siendo soberano, bueno, como los pactos normalmente los hace Dios con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Por qué Dios hace el pacto con el hombre? Porque Dios nunca va a fallar. Si ustedes leen la Escritura, se van a dar cuenta que los judíos invalidaron el pacto de Jehová. Quiere decir que cuando Dios hace un pacto, se compromete conmigo. En otras palabras, ya me salí de allí. Párate, hola. Párate. Dios se ata conmigo. ¿Sí? Él me hace una promesa y se ata conmigo. Él nunca me va a soltar. Ella se puede ir, ¿verdad? Pero Él nunca me va a soltar. Eso es un pacto que Dios hace con el hombre. Dios no rompe sus pactos. Los pactos los rompe el ser humano. Dios no. Y eso los llegamos a romper cuando insistimos en apartarnos de Dios. Gracias. Entonces, Dios se compromete a cumplir su palabra conmigo. Y me asombra, porque ¿quién soy yo o quién es usted para que alguien de tanta grandeza y nobleza
se ligue a mí, que soy un ser humano simple, ¿verdad? Entonces, siendo soberano, se ata libremente a las promesas que hace. Así lo declara Jeremías 31:31, no lo vamos a ver, más al rato lo vamos a ver. Bueno, Mateo 26 dice, mientras comían, ¿qué comían? Comían la Pascua, hermanos. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Allí encontramos la institución de la Pascua. Los judíos iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto. Y para ser liberados se iba a realizar un último juicio. ¿Cuál sería ese juicio? El juicio de la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Entonces, ellos tenían que tomar un cordero. Mire cómo dice en el verso 3. Dice, habla toda la congregación de Israel, de Éxodo 12. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Ese cordero sería sacrificado o muerto. Y mire cómo dice el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Para qué iban a poner la sangre en los postes y en el dintel de la casa? Para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, en dicha casa no intervendría la muerte. Así que esta ordenanza era solo para el pueblo de Israel. Esta ordenanza no era para los egipcios. Todos los egipcios sufrieron la muerte de sus primogénitos. Y si algún israelita dudó y no lo hizo, también él pudo haber sido pasado por esta situación. Amén. Esa era la Pascua. Vamos a ver quiénes participaban de la Pascua y quiénes no. En Éxodo 12, verso 47, dice, toda la congregación de Israel lo hará. Entonces, como ya dijimos, los egipcios no. Quien no era de Israel o quien no era del pueblo de Israel no podían participar de la Pascua. Y si querían participar, el verso que sigue nos dice cómo podían hacerlo, verso 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Debía de ser circuncidado para poder participar de la Pascua. La circuncisión era una señal, como lo es el bautismo. La circuncisión es igual a bautismo. Nosotros, sin Cristo, somos los gentiles. Cuando venimos a Cristo, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y como nos hemos arrepentido, podemos bajar a las aguas bautismales. Bajar a las aguas bautismales significa morir. Morir a la naturaleza humana, y cuando somos levantados de las aguas, resucitamos para Cristo. Vivimos para Cristo. De eso debe estar saturada nuestra mente. Yo estoy muerto al mundo y estoy vivo para Dios. Bendito su nombre para siempre. Y eso es muy difícil a veces de poder entender esto, ¿verdad? Bien, otros que no podían participar en la Pascua. Regrésese al versículo 15, por favor. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura,
así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. La levadura es símbolo de pecado. Eso es la levadura, por eso no debían de comer pan con levadura. Nosotros vamos a participar en un rato más de el pan. Este pan no tiene levadura, es sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Quiere decir que estos que se encontraban en pecado no podían participar de la cena del Señor, aunque fueran del pueblo de Israel. Bendito el Señor. Bien, ahora, hablando de la Santa Cena, voy a repetir algo, no pueden participar los que no se han bautizado. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este ya pertenece a la familia de Dios. Este es un hijo de Dios. Mas el que no creyere, dice la Escritura, será condenado. Entonces ellos no pueden, los que no bajan a las aguas bautismales, no pueden participar de la cena del Señor, que eso es la figura de la Pascua. La Pascua fue para los judíos, la cena es para la iglesia. La iglesia se compone tanto de judíos como de gentiles. Bien, otros que no pueden participar, ahora vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor. Verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Usted y yo, estar aquí no nos hace santos. Nosotros somos santos por la presencia de Dios en nuestra vida. Si Dios está en nuestra vida, nosotros somos santos. Por lo tanto, debemos honrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Voy a decir algo que a lo mejor no nos va a gustar, pero muchas veces no, este lugar es un lugar de recogimiento, donde debiéramos meditar en la palabra del Señor o leerla u orar. Hablo con los que llegamos antes de iniciar el culto, porque a veces llegan y se ponen a platicar, no sé qué platicarán. Eso no es bueno, eso denigra la presencia de Dios. Nosotros no estamos comiendo dignamente el pan en la mesa del Señor. Debemos evitar eso. Bien. En el verso 28 dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la boca, de la copa. En otras palabras, dice, examínese, pruébese a usted mismo si está bien con Dios o no está bien con Dios. Eso solo usted lo sabe. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede saber la vida de otro. Eso usted lo sabe. Entonces, examínese dentro de usted cómo se encuentra su vida con Dios. Si usted quiere mantenerse limpio, yo le voy a dar un consejo. Cada vez que vaya a Dios, dígale, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad o corazón malo. De esa manera, usted se va a dar cuenta cuál es su situación en este momento. ¿Sí? Recuerde, el día de ayer ya pasó.
¿Sí? Si yo cometí un mal ayer y le pedí perdón a Dios, Dios me perdonó. Es historia. No hay nada que pedir perdón, ya me perdonó. Pero si hoy hago algo malo, entonces yo debo pedirle perdón a Dios. Más adelantito voy a decir algunas otras cosas, ¿verdad? Bien. Si uno está en pecado, no puede participar de la cena a menos que se arrepienta. Antes de participar de ella, les vamos a dar un par de minutos para que dialoguen con Dios, ¿verdad? Bien, el verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ok, Jesús está en medio de nosotros. ¿Sí cree usted eso? Jesús está aquí. Pero no solo está aquí, está en su corazón, en su vida de usted, en una forma personal. Entonces, su comunión o relación con Dios solo usted la sabe, nadie más. A menos que lo publique en las redes, porque ahora hasta eso hace la gente, ¿verdad? Pero si no, nadie sabe si usted leyó la Biblia, si usted oró, si usted cantó, si usted meditó, nadie sabe, solo usted. Dios es digno de que lo honremos, es digno de que le demos su lugar, ¿sí? Y si no lo hacemos, vale la pena arrepentirse, vale la pena pedir perdón. Pero no sigamos esa práctica de no hacerlo. Es muy importante que tengamos comunión con Dios por medio de la oración, por medio del canto, por medio de la lectura, por medio de la meditación, por el medio que le convenga a usted. Pero es muy importante que lo hagamos. Amén. El sacrificio que hizo Cristo fue un sacrificio perfecto, santo y sin pecado. Entonces, como Él habita en medio de nosotros, así quiere que sea su pueblo, santo y sin pecado. Y con esto no quiero decir que no nos equivoquemos, que no fallemos o que no pequemos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y seguimos estando limpios en la presencia de Dios. Amén. Bien, ahora voy a decirles las consecuencias que vienen por actuar sin considerar que estamos delante del Señor. Verso 30. Por lo cual hay muchos ¿qué? Enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ok. Antes de explicar eso, vamos a ver el verso 32. Bueno, 31 y 32. Dice, pues si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, disciplinados. ¿Para qué? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. ¿Cómo nos disciplina o cómo nos castiga, como usted quiera usar la palabra? Con enfermedad. Si nosotros no tomamos esto en cuenta y nos rendimos delante del Señor, entonces dicha enfermedad nos debilita. Y después de debilitarnos nos lleva a la muerte. Mucha gente muere antes del tiempo establecido por Dios para con ellos. Por favor, no tome juicio. Por favor, considere su vida. Es usted el que tiene un trato con Dios. Entonces, es bueno examinarnos a nosotros mismos. Entonces,
Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. Y si a veces no hay forma de que nos arrepintamos porque oímos la palabra, nos entra por aquí, nos sale por acá, entonces Dios tiene que usar o permitir cosas que nos lleven al arrepentimiento. Y eso solo también es un asunto entre usted y Dios. Si usted me dice que ya se arrepintió, yo le creo. Pero Dios sabe si usted se arrepintió o no, ¿verdad? Es un asunto personal entre usted y Dios. Entonces, Dios no quiere, miren, acaba de morir un hermano pastor, ¿cómo se llama el lugar? Anáhuac, de Anáhuac. Anoche me avisaron que falleció. El hermano tenía cáncer en los huesos. Y el hermano que me informó me dice, Dios lo haya perdonado. Y yo le dije con toda firmeza, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Me platica esta persona que me avisó que fue al culto, un día de culto. Se sentó en una silla y ya no se pudo levantar. Lo tuvieron que levantar entre varios porque el hermano estaba gordito. Lo tuvieron que levantar, subirlo a su vehículo y lo llevaron a acostarse. Lo habían invitado a comer una familia. Y les dijo, no tengo ganas de ir a comer, quiero irme a descansar, llévenme a descansar. Él falleció. Pero, ¿qué hizo Dios? Emitió un juicio. Emite juicio sobre nosotros para que no nos perdamos. Pero preguntémonos, ¿por qué tenemos que ir hacia allá? Si Dios desea que nosotros vivamos en libertad y disfrutando la vida que Él nos ha dado. Entonces, no echen saco roto lo que la Biblia nos enseña. Amén. Bien, entonces dice que los que toman esto sin considerarlo, hablando de la Pascua, serán cortados, nosotros seríamos juzgados. La palabra cortado en el Antiguo Testamento quiere decir castigo, que eso es una palabra muy fuerte en realidad. Bien, ¿qué es la cena del Señor? Vamos a Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Note cómo dice, no dice haremos un pacto. Dice Dios, haré un pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con ellos yo voy a hacer un pacto. Como ya dije, el hombre lo puede romper, pero nosotros no. Y así lo hizo el Señor. ¿Sí? El pueblo de Israel, hermanos, estaba compuesto de 12 tribus. Y el Señor Jesucristo lo hizo con los 12 apóstoles en representación del pueblo de Israel y de Judá. 12 hombres de Dios. No sé si sería uno de cada tribu, no me pregunte, no lo sé. Y puse yo, ¿y qué de nosotros? Nosotros ni somos del pueblo de Israel, ni somos de las tribus de Judá. Nosotros somos los gentiles. ¿Sí? Vaya a Efesios, capítulo 2, y vamos a ver el verso 11. Mire cómo dice. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos sin Cristo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros o ustedes, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Al venir a Cristo, usted se identifica con Cristo. Cristo vive en usted, Él es el autor del pacto, usted es parte de este nuevo pacto. Él derramó su sangre para sellar dicho pacto, nosotros no. Pero nos identificamos con Él y somos parte de este nuevo pacto. Ahora me voy a regresar a Mateo 26. El verso 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados, para que nuestros pecados sean quitados y borrados, ¿sí? Y ahora oiga qué dice el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba. Yo voy a ponerle ahí de nuevo. ¿Con quién? ¿Con quién? Le está diciendo a los discípulos, voy a con ustedes. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Jesús no miente. Yo voy a beber esto con ustedes allá en el reino de los cielos. Y seguro que los 11 están allá. Segurito. Porque ellos dejaron de vivir para que viviera Cristo en la vida de ellos. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien quiere leerme Juan 14:3? Escuche qué dice Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, yo me voy, pero regreso por mí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los que son la iglesia seguro que estarán allá en la eternidad. Dios ya lo trajo al conocimiento de la verdad. Deje que esa verdad se haga viva en la vida de usted. Solo viva de acuerdo con ella. Eso es todo. Parece simple y sencillo, pero digerirlo es difícil. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de una naturaleza que le encanta el pecado. No le gusta, le encanta. Y es con lo que usted y yo tenemos que luchar nosotros. Bien, al estar en Cristo, el autor del pacto, somos parte de este grande beneficio, de esta bendición. Vamos a confirmar. Hebreos capítulo 9 y verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, oiga lo que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Usted y yo fuimos llamados para participar de esta gloriosa y maravillosa bendición. Amén. Bien, usted y yo somos uno con el Señor, lo dice la Escritura. Vamos a Gálatas ahora, capítulo 3. Miren qué belleza es la palabra de Dios. Verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. 28, ya no hay ni griego, no hay
porque todos vosotros sois ¿qué? Todos nosotros somos uno en Cristo. No hay distinción. El judío que ha creído en Cristo es uno con Cristo. El gentil que ha creído en Cristo es uno con Cristo. El esclavo, el libre. ¿Me explico? Eso es extraordinario. Y luego dice el 29, si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. ¡Qué bendición! Somos uno con Cristo al participar de su carne y de su sangre, por consiguiente de su cuerpo. Regrésese a Juan, por favor. Digo regrésese porque la Biblia va para adelante, va, y nosotros vamos ahorita para atrás. Juan capítulo 6, verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Sí? Hay que beber la sangre y comer la carne. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Comer la sangre y la carne es comer el pan vivo que descendió del cielo. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y oiga lo que dice. Y el pan que yo daré, ¿es qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, sin distinción. Aunque él vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo recibió, se volvió a los gentiles. Los gentiles le recibieron y fueron hechos y llamados hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Se cumplió otra vez Gálatas 3:28. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Y si somos uno en Cristo, entonces debemos permanecer en Él. Israel, ven por favor a comenzar a preparar esto. 6:56 de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y luego dice, quiere decir que es importante, bien importante, que participemos de la cena del Señor. Porque su carne y su sangre son verdadera bebida. O en otras palabras, producen la vida de Cristo en nosotros. Esto es un aspecto de la fe. Lo que vamos a consumir es un jugo de uva y un pedazo de pan. Cuando Cristo estuvo con los discípulos, dijo, esto es mi cuerpo, y tenía una pieza de pan. Y luego dijo que por vosotros es partido, y lo partió y le dio a los discípulos, pero él dijo, esto es mi cuerpo. Entonces este es un ámbito de la fe en nosotros, o llamémosle un misterio. Si usted lo cree, entonces usted recibe mucha fortaleza, recibe salud, recibe perdón, recibe paz, recibe a Cristo, lo que es Cristo. Y eso es maravilloso y extraordinario. Amén. Entonces, si Cristo permanece en nosotros, entonces permanecemos libres del pecado, porque Cristo no nos permitiría pecar. Y si nos descuidásemos, Él me diría, ¿qué pasó, Daniel? ¿Por qué hiciste tal cosa? O sea, me comenzaría a redarguir
me llevaría al arrepentimiento, a pedir perdón por lo que no estoy haciendo correcta y adecuadamente. Amén. Así que somos libres del pecado al permanecer Cristo en nosotros. Sin duda alguna, que cuando Cristo venga, nosotros iremos con Él. Así que participemos de su sacrificio con confianza, con seguridad, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Si quiere, sentado como está, incline su rostro. Vamos a tomar un par de minutos para pedirle misericordia al Dios que vive por los siglos de los siglos. Gracias, muchas gracias te damos en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Él está a la diestra del Padre para interceder por nosotros cuando hemos fallado o pecado, Señor. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros a fin de que demos media vuelta y pidamos misericordia. Te lo rogamos, ten misericordia. En el glorioso nombre de Jesús. Mientras estamos aquí, tendremos una lucha, una guerra contra las fuerzas del mal, contra seres organizados que buscan, Señor, separarnos de la gracia y la presencia tuya. Mas la Escritura nos enseña que tú lo derrotaste, solo me toca resistirlo, Señor. Resistirlo a fin de que huya de nuestra presencia y nos permita vivir en libertad para adorar, exaltar y bendecir a Cristo. La sangre de tu Hijo nos limpia de toda maldad y de todo pecado por tu infinita misericordia.